Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Shania y el día de hoy te voy a hablar sobre qué es un indicador educativo, cuáles son los diferentes tipos y cuál es la importancia de estos, evidentemente, dentro de la educación, así como también la Ley Federal de Educación y los distintos aspectos que la conforman. Un indicador educativo son ciertas medidas estadísticas sobre distintos aspectos que se consideran importantes dentro de la educación. Son importantes de tal manera que toman en cuenta los resultados que se obtienen dentro de los programas de estudio. Otra causa por la cual los indicadores son importantes es de que toman en cuenta un diagnóstico. En este se abarca el contexto del alumno, así como también sus necesidades, para que asimismo se le pueda atender a cada una de ellas y poder darles un seguimiento continuo y constantemente. Existen 4 tipos de indicadores. El primero es sobre contexto y en este se abarcan los diferentes niveles de población, así como también los aspectos económico y social. El segundo tipo de indicador es el de recursos y en este se abarcan todos aquellos gastos financieros que se llevan dentro de la educación. Por ejemplo, yo lo entiendo de esta manera. Podría ser cuánto dinero se gasta en la compra de libros de textos para los niños, en la compra de útiles escolares que se les otorgan a cada uno de ellos y en las diferentes necesidades o recursos que requieran las distintas instituciones. En el tercer tipo de indicador es en el de procesos y en este se abarca todo el tiempo necesario que se establece dentro de la educación. Por ejemplo, podría ser todo ese tiempo de enseñanza que se está llevando constantemente para que los alumnos puedan adquirir los distintos aprendizajes. Por último, el último tipo de indicador es el de resultados y como la palabra lo dice, evaluarse o valorar todo aquel proceso que anteriormente se llevó. En este, evidentemente, abarca tanto a los alumnos como el profesorado, trabajadores, empleados, todo tipo de personal que haya sido partícipe dentro de todos y cada uno de los procesos diferentes. Posteriormente voy a explicar la importancia de la Ley Federal de Educación. En esta se abarca y se explica de una manera muy general la importancia de la educación básica en todas y cada una de las personas. Es importante de tal manera que se puedan generar distintas habilidades pues en todas y cada una de las personas, así como también formarlos integralmente, que se deben de cumplir todos y cada uno de los objetivos marcados dentro de la educación primaria o educación primaria básica. En este caso, pues, objetivos es todo aquello que uno como docente, como profesional, como ayudante, como practicante o como se le quiera denominar, son todos aquellos objetivos que la persona se plantea para lograr con sus alumnos y asimismo poder generar en ellos distintos aprendizajes y diferentes conocimientos. Cabe destacar un aspecto de suma importancia dentro de la Ley Federal de Educación. Como lo mencioné anteriormente, es formar integralmente al alumno. Esto quiere decir que se le forma para que sea apto en todas las dimensiones de su vida. Por ejemplo, no únicamente se le va a formar académicamente, sino que también se le debe de enseñar cómo es que puede llegar a resolver distintas problemáticas que se presenten durante su vida cotidiana. Anteriormente mencioné un apartado que te hablaba sobre los indicadores de recurso. En este se abarca todos tipos de recursos financieros. En este caso serían pues los gastos que tienen que ver dentro de la educación. También dentro de la Ley Federal de la misma se abarca la parte de Esto ya es una pequeña contrastación y una pequeña relación. Aquí dentro de la Ley Federal de Educación se menciona un apartado que tiene que ver con los distintos libros de texto que se le proporcionan a todos y cada uno de los alumnos,
así como los materiales, ya sea muebles, mesas, sillas, libros, diccionarios, cuadernos, lápices, o sea, todo aquel material que sea de ayuda para que los alumnos puedan estar cómodos, puedan adquirir los conocimientos de una manera cómoda y adecuada. Existen dos tipos de escuela, sería la urbana y la rural. Esta parte también entra en el apartado de indicadores, en la parte de contexto, ya que yo te hablaba sobre los diferentes niveles de población, así como también los diferentes contextos. Cabe destacar que una escuela urbana la caracterizan, está conformada más bien de 2.500 alumnos o más. Sin embargo, en una escuela rural, esta tasa baja. Esto quiere decir que es menor a 2.500 alumnos. Las escuelas primarias también se clasifican en 4 diferentes organizaciones. La primera es organización completa y en esta quiere decir que es aquella escuela primaria que cumple con todos y cada uno de los aspectos otorgados o asignados. Esto quiere decir también que cada grado cuenta con diferente maestro. Por ejemplo, si hay 2 grados de segundo, pues entonces hay un maestro para cada segundo, cada maestro para cada primero y así sucesivamente según el número de grados con el que se cuente la escuela. Posteriormente, el segundo tipo de organización es el de organización incompleta y este quiere decir que son aquellas instituciones que no cuentan con los grados académicos completos. Por ejemplo, que únicamente hay un primero, un segundo, pero llega hasta un cuarto, o más bien no hay un quinto, no hay un sexto, o sea que están incompletos los grados que se puedan impartir, así como también es de que tal vez no haya maestros para todos y cada uno de los grupos. Esto quiere decir también que son maestros que atienden a un primero, a un segundo y a un tercero, eso para un solo maestro, un cuarto y un quinto para otro maestro y así. La escuela unitaria es aquella escuela, como su nombre lo dice, única o un maestro único para todos y cada uno de los grupos. Este también a veces cumple con el rol de director y a veces esto implica, evidentemente, mucha más carga, ya que está a cargo de los grupos, alumnos, padres de familia, administración y todo esto que conlleva tanto lo que es ser un docente y lo que es ser un directivo. Un aspecto que es importante resaltar es de que dentro de las primarias existen 3 tipos de turnos. El primero es el matutino, este es en la mañana evidentemente y abarca un horario de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde. Posteriormente, el turno vespertino, que tiene que ver con horario de tarde, es de 2 de la tarde a 6:30 de la misma. Así como también, por último, existe el turno nocturno, evidentemente de noche, y este es de 7 de la tarde a 9 de la noche. Estos 3 tipos de diferentes turnos se adecúan o los horarios se adecúan a las diferentes necesidades de todos y cada uno de los alumnos, no olvidando primeramente que las mismas autoridades deben de pedir el parecer y el permiso a otras autoridades mucho mayores que ellos para que asimismo las cosas puedan resultar de una manera más eficiente y un poco más amena. Cabe destacar que dentro de la educación básica existen labores que son de suma importancia, entre ellas está la del director. Un director es aquel personaje encargado y responsable de todas y cada una de las necesidades que se presentan en diferentes tiempos en su institución, así como también que cuando éste falte por determinados periodos de tiempo, ya sea cortos o largos, este va a ser sustituido por un profesional de ahí mismo,
muy antiguo, para que asimismo las cosas puedan resultar más fáciles y no haya ningún tipo de dificultad. Como lo acabo de mencionar, un director es el responsable de ciertas labores importantes que se establecen dentro de una institución. Entre ellas está revisar la entrada y salida de los docentes, verificar la administración de dirección, atender las necesidades tanto de alumnos como de padres de familia, elaborar el plan de trabajo y presentarlo al inspector. Muchas veces llegamos a pensar que un director no hace absolutamente nada, o sea, por el simple hecho tal vez de ser director, porque se pueden llegar a escuchar comentarios de, no, pues es director, no hace nada, nada más está sentado, él es el que manda, él es el que ordena, pero no. Gracias a esta lectura y a la Ley Federal de Educación, yo me di cuenta de que las cosas no son de esa manera. Inclusive yo tenía en algunas ocasiones esos tipos de pensamientos, pero ahora compruebo que no es así, que un director es la mayor autoridad y sobre todo es el que lleva el mayor cargo de responsabilidades. Haciendo ya una comparación y contrastación entre los indicadores y la Ley Federal de Educación, es de que los dos van enfocados hacia la misma meta, en este caso, para formar individuos integralmente, o sea, que tiene que ver con la educación. Los indicadores evidentemente nos indican algo en específico y algo estadísticamente. Entonces, así como se menciona también dentro de la Ley Federal de Educación, todo lo que tiene que ver con educación, todos los aspectos, todos los factores, tanto directivos, maestros, turnos, tipos de escuela, etcétera, etcétera. Así también los mismos indicadores nos irán marcando de una manera específica cómo es que esto va evolucionando constantemente, cómo es que esto va mejorando, cómo es que esto va empeorando. Es importante que día con día se reflexione sobre los distintos acontecimientos que hemos vivido durante el día, durante ciertos días, durante meses, etcétera, etcétera, ya que gracias a esto vamos a hacer una comparación de lo que anteriormente vivimos, pasamos y sentimos y lo que actualmente estamos sintiendo, viviendo y pasando. El trabajar con la reflexión día con día permite que todos y cada uno de los docentes comprendamos ciertas situaciones y podamos atender las diferentes problemáticas que se nos dan, ya sea en nuestra aula, ya sea fuera de ella y con cada uno de los alumnos. Por último, te voy a mencionar una pequeña propuesta sobre cómo es que se puede enseñar o cómo es que se pueden generar diferentes aprendizajes en nuestros alumnos, ya que también en algunas ocasiones no se cuentan con los recursos necesarios o simplemente no pensamos que las cosas o la vida fuera a dar un giro casi completamente. Quiero dar a entender que como estamos pasando actualmente con esta pandemia, con el COVID-19, muchas escuelas no están enseñando, muchos maestros no están practicando con sus alumnos, simplemente tampoco no se les mandan labores. Primero que nada, es importante hacerles saber a los pequeños la situación actual, hacerles saber y comprender qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, cuáles fueron las causas y sobre todo también hablar con la verdad de cuánto tiempo va a durar y cómo es que esto va a repercutir en él y en su familia también. Valorar las diferentes posibilidades que se tienen dentro de esta situación, es decir, si realmente mis alumnos cuentan o no con la posibilidad de poder tomar clases en línea. Ya si es así, entonces posteriormente hacer un pequeño repaso por saber de dónde me quedé, qué es lo que puedo enseñar, qué es lo que no puedo enseñar y sobre todo también es ver muy detalladamente y a fondo si mis temas dan para poderlos explicar con la metodología en línea. Se puede comenzar por un video en el que el docente
comience por hablar cuáles son los objetivos que tiene con hacer ese tipo de cosas, cuál es el cronograma que constantemente van a estar trabajando, cuáles son los temas, cuáles son los contenidos, etc. Se puede también hacer la implementación de distintas plataformas para niños pequeños, evidentemente, en donde se les puedan facilitar las diferentes lecturas, diferentes trabajos y sobre todo también que sean entendibles para que tanto padres de familia como ellos puedan comprender qué es lo que se tiene que hacer para que asimismo el aprendizaje sea mucho más fácil.